Qué bueno, ya de trabajar. Hola Blanca, buenas tardes. Hola Lick, buenas tardes, ¿qué tal? Bien por aquí esperándolos a todos ustedes. Ya casi. Como todos van bien, ya no quieren venir a la materia. Qué bárbaro, Lick. Sí, empezando, vamos apenas. Ya se va a terminar este ciclo, ya a ver. Sí, la verdad que no se ha sentido cuando nos tocan los segundos laboratorios. Yo creo que la otra semana toca ya, pero como no han dicho nada, entiendo que la otra semana no me han mandado, el problema es que no me han mandado la programación de todos los laboratorios y los parciales, que antes lo daban en físico. Y el ciclo pasado, como nos lo dieron en físico, lo teníamos. Ahora no lo han mandado. Le voy a pedir a alguien que me lo mande. Ah, es verdad, hemos tenido ahorita una paz, pero es cierto, cuando menos sentamos ya vamos a estar en laboratorio, porque Sí, siento que el parcial fue bien seguido. sí, bien seguido estamos teniendo. Es que lo que pasa es que después del primer laboratorio ya todo es exámenes. Ya son separación de 2 semanas para que venga otra vez el próximo laboratorio y así. Lo bueno es que voy a tener tiempo para diseñarle su laboratorio. Pero hágalo en un momento que no vaya a estar enojado, sino que tranquilo y piensa en los buenos alumnos que somos. No, pero todos los que he hecho hasta ahorita, bien feliz he estado. Bien fácil los han Ajá, sentido, ¿verdad? así ¿Ah? así tiene que seguir, le digo. No, este otro lo que tienen que hacer es leer bastante la base legal. Aprovechando el momento de espera, Dígame. usted estaba hablando
nombramiento de auditor, pero yo Ujú. no estuve en una clase completa, no sé si lo habrá mencionado, pero fíjense de que, bueno, yo vi en el Código de Comercio que dice que después del nombramiento se tienen que presentar en los 10 días posteriores. También lo dice el Código Tributario. Ajá, entonces va, y digamos yo como en Hacienda, si se vencía me iban a cobrar la multa. Ahí sí lo presenté el julio, creo que fue el último día, el 31. Ese mismo día lo presenté y ese mismo día, y ahí subí la acta, pero en el CNR no la he presentado todavía, porque como ya ahí no conocía de alguna multa que me afligiera, me dijeron, no, cálmate, después la haces, pero no sé si eso tiene algún... No, No. realmente no. Lo único que tiene que tener cuidado es que la acta tenga la misma fecha que la que subió al sistema. Y le digo porque muchas veces ha pasado así, que llegan con una acta que dice que se hizo en una fecha X, pero la acta que está en el sistema tiene otra fecha. Entonces, ya cuando se piden las certificaciones del CNR, resulta que la primera acta sí era la original y la segunda acta ya es una acta inventada para evitarse el pago de la multa. Pero si la acta que usted va a inscribir en CNR tiene la misma fecha que la que ya subió con el F456, no hay ningún problema. Ah, vaya, está bien, solo es de fijarse, ¿verdad? Que sea la misma fecha, entonces. Sí, y lo que pasa es que en el formulario a veces se equivocan. Y cuando se equivocan en el formulario le ponen otra fecha y eso les puede causar inconsistencias también. Pero digamos el formulario automáticamente lo llena el sistema de Hacienda porque yo creí que tenía que llenarlo y luego subirlo. Bueno, lo llené, lo descargué y lo llené. Y cuando subí la todo, ya me dio el formulario para descargar. Cuando subió el acta, de un solo le copia la fecha del acta. No me fijé en el formulario la fecha que tenía, pero según yo Mm, subí el formulario lleno, pero firmado. la fecha es editable. Si la fecha usted es porque usted también escribe el nombre del auditor que le va a emitir el dictamen. Entonces la fecha, yo entiendo que la fecha es editable. Ajá, cuando uno va llenando los campos, ahí se va. Sí, eso sí, y ya de ahí Sí. automáticamente me da el Ah, hecho. con esa era que yo le decía que había que tener cuidado. Este es el formulario que usted subió, Clary, Blanca. Sí, ese, o sea, yo lo llené, lo descargué y todo. Y yo dije, lo voy a subir, pero no, el sistema como que si me lo autorrellenó con indicación que yo iba poniendo. Ah, claro, claro, eso todo lo hace el sistema. Lo que le decía es esta parte de acá, la fecha de acta. Ajá, sí, ya, Esa ya. la pone usted, la fecha de la renuncia también la pone usted. Sí, eso sí. El Ajá, número de la acta también, entonces el número de la acta, si la acta dice 39/2020, con la fecha de la acta de 25 de julio, por ejemplo, del 2020, esta tiene que coincidir con el adjunto que usted sube y con la que está certificada en CNR. Le digo porque a veces acá se da el problema que acá le ponen otra fecha, le ponen 25 de junio cuando realmente fue 25 de julio y como aquí abajo le va a aparecer
aquí donde dice borrador, le aparece la fecha de la presentación. Entonces ya el sistema automáticamente dice el nombramiento se hizo fuera, el informe del nombramiento se hizo fuera del plazo legal. Sí, ya le entendí. Ajá, pero no, sí, le hicimos el 31, toda última hora, pero se hizo. Lo único que en el CNR no se presentó, pero con Hacienda que le tenían miedo a los impuestos, sí. Ok. Y si ustedes se fijan, aquí está lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Una sustitución, un nombramiento, una sustitución, una renuncia. El nombramiento lo están haciendo por una disolución o por una transformación de la que habla el artículo 131 del Código Tributario. Es una fusión. Y también si están por ley de servicios internacionales o se van a dictaminar por ambas, por el Código Tributario y por la ley de servicios internacionales. Y esta es la carátula del F455 del dictamen fiscal cuando ya lo presentan. Y este es el F983, este es el de los inventarios. Este formulario debe cuadrar con lo que dicen, con lo que dice el balance general del inventario final y con lo que dice la declaración de renta también y el estado de resultados. Lo que pasa es que a veces aquí hay más inventario, en el estado de resultados hay menos y en la renta hay incluso más. Y este es parte de lo que nosotros conocemos como esto, el F987, el informe de proveedores. Y el 971, que es el de los estados financieros, que ya lo vimos también. Aquí lo que se descarga es todo lo que tiene que ver con los estados financieros. Están las cuentas de balance general completo y las cuentas del estado de resultados. Este es el informe, el formulario de las utilidades y este se utiliza para informar el reparto de utilidades o los socios que están aún disponibles en la empresa o si se han ido algunos socios. Y esos serían los formularios de los que hemos, más que todos los que hemos estado viendo, los más importantes. Bueno, el F910 ya lo conocen ustedes, ese es el informe anual de retención. Vaya, la última clase nos quedamos hasta acá y habíamos desarrollado el ejercicio 3. Ahora vamos a ver el ejercicio 4. Dice que los tres cerditos SASB, debido a problemas financieros, ha decidido declararse en quiebra el 20 de agosto del 2019 y ha inscrito el acuerdo de disolución el 25 de agosto del 2019. El acuerdo de disolución, el 20 de agosto decidieron, pero el acuerdo de la disolución en donde ya se firmaron las actas se llevó a cabo el 23 de agosto en la Junta General de Accionistas número 443-2020. Lo que está narrando acá nada más es algunas conversaciones que tienen los socios y dicen, bueno, pues declarémonos en quiebra debido a la situación que tenemos. Pero ahí dice que se inscribió la disolución el 25 de agosto, mientras que el acuerdo de la disolución se llevó a cabo el 23 de agosto en la Junta General 443-2020, inscrita en CNE. ¿Qué año debe dictaminarse? Isaac nos dice que el 2019. ¿Solo ese, Josué?
Según el artículo, licenciado, hasta que finalicen todos los trámites, no Sí, importa en el cuánto tiempo caso se de los lleve. acuerdos de disolución es hasta que finalicen todos los trámites. Ahora, si este acuerdo fuese de fusión y el acuerdo de la fusión se da en en el mismo día, se inscribe también ese mismo acuerdo de fusión, entonces no hay ningún problema, solo se hace por un periodo y el siguiente periodo ya no tendría que dictaminarse, pero en este caso, que es una disolución, es decir, nos vamos a declarar en quiebra, voy a seguir dictaminándome hasta que termine de hacerlo. 2019 y lo que falte del 2019 o del 2020 para que se pueda inscribir la disolución. ¿Cuándo debió nombrar, Cintia? Si no me equivoco, debió nombrar la misma fecha en que tomó el acuerdo, o sea, el 23, si no me equivoco, de ese mes, de agosto. Como el 23 de agosto hicieron el acuerdo, entonces ese mismo día debieron haber nombrado. Alejandra está de acuerdo con lo que dice Cintia. Hola, Lick. Hola, buenas Fíjate tardes. que buenas tardes, todavía estoy en mi trabajo y la verdad solamente los estoy escuchando. Ok, Así que hoy ha sido un día muy complicado, creo que solo voy a estar escuchando, pero igual, solo déjeme revisar y yo le respondo. ok, perfecto. Gracias. Vamos a ver, tomando en cuenta que que nombró en plazo determine la fecha en la que debió presentar el formulario respectivo del nombramiento. Para el caso es el F456. Mónica, Mónica Gabriela, Olis, ¿cómo está? pues aquí llegando, apenas conectándome. Qué bueno. Dígame. Tomando en cuenta que se nombró en plazo, ¿cuándo debió presentarse el F456? Si no mal recuerdo, era cada año, parece. No, No. tomando en cuenta que usted ha hecho el nombramiento en plazo. Ay, me ponchó. Diana, ayudémosle a Mónica. Hola, Nick. Hola Diana, ¿cómo está? Bien, aquí en una situación embarazosa. ¿Qué? Yo creo que el nombramiento, ¿cuándo se hace? Dice. No, tomando en cuenta que el nombramiento se ha hecho en el plazo legal que establece el 131. Ajá. ¿Cuándo se debió haber presentado el F456? No sé. Dice que aquel día que lo estaba mencionando, yo lo estuve buscando en el calendario tributario que sube Hacienda, pero no lo encontré. ¿Cuál Porque ya calendario estuvo buscando? en el calendario tributario que sube Hacienda, donde están los plazos Pero para los
Los plazos para el informe no los tiene Hacienda calendarizados porque usted puede nombrar en los primeros 5 meses cuando usted quiera. Cuando haga junta de accionistas, usted nombra. Entonces no puede saber Hacienda cuándo usted va a nombrar porque usted tiene del 1 de enero al 31 de mayo para nombrar. Entonces, en cualquiera de todos esos días usted pudo haber nombrado. Ahora, los casos especiales de nombramiento en donde hay acuerdos de fusión o hay acuerdos de disolución de una sociedad están tipificados en el 131 literal C y D. Y más abajo me dice cuando dice el nombramiento del auditor para los casos de los literales A y B debe efectuarse en caso por persona natural o por el contribuyente. Y en los casos más abajo del literal C y D, el nombramiento debe efectuarse en la misma fecha en la que se tome el acuerdo de transformación, fusión o disolución del ente jurídico. Sí. Entonces, vamos a partir de que el nombramiento se realizó en plazo. ¿Cuándo debió haberse nombrado entonces? ¿De acuerdo a lo que dice esto? A más tardar el 31 de mayo. ¿Y por qué el 31 de mayo si este es un acuerdo de disolución? No, usted acaba de decir que tienen del 1 de enero al 31 de mayo. No, eso es literal A y B. Y los casos especiales C y D. No es el 23 de agosto, porque si ese mismo día hicieron la acta y fueron al CNR y ese mismo día iban de presentarse el nombramiento. Bueno, el acuerdo de disolución se llevó a cabo el 23 de agosto, así como lo dice Alejandra. Y fue inscrita en el CNR, lo único que aquí da otra fecha, la inscribieron el 25 de agosto. Pero la ley dice que debe nombrarse en la fecha en la que se tome el acuerdo. El acuerdo de disolución se tomó el 23 de agosto, como nos decía Cintia y como nos dice Alejandra. ¿Cuándo debió nombrar? Bueno, debió haber nombrado el 23 de agosto del 2019. Ahí debió haber nombrado. Ahora, tomando en cuenta que se hizo el nombramiento cuando debió ser, que es el 23 de agosto, cuando yo tengo que presentar el F456. Siempre da los 10 días hábiles, licenciado. Exacto, dentro de los 10 días hábiles. Me voy al agosto del 2019. El 23 de agosto del 2019 fue un miércoles. Ustedes pueden abrir su calendario en la esquina inferior derecha de la computadora. Incluso ustedes lo ven, iba el 23 de agosto, el nombramiento se debió haber hecho el 23 de agosto, que es el día en el que se tomó el acuerdo de disolver la sociedad. ¿Qué pasa? Que como yo tomo el acuerdo el 23, el primer día hábil es el 24. Segundo es 25 de agosto del 2019. Tercero es lunes 28. Martes 29 es el cuarto. El quinto sería el 30 de agosto y el 31 de agosto sería el sexto. El 1 de septiembre el séptimo. El octavo sería el 4 de septiembre. El noveno sería el 5 de septiembre. Y el último día para presentar el F456 es el 6 de septiembre del 2019. Si no presentan este nombramiento en la fecha correcta, la empresa paga la multa, pero tiene derecho de repetirse, es decir, que tiene derecho de cobrarles a ustedes la multa que haya pagado por una presentación del nombramiento fuera del plazo legal. Si la empresa no nombra y ustedes tienen un nombramiento fuera del plazo legal, que es después del 31 de mayo de cada año para los literales A y B, hay que irnos a leer todo el artículo porque el artículo nos dice
literal A y B, ustedes tienen hasta el 31 de mayo. Literales C y D va a depender en su totalidad del momento en el que se esté llevando el acuerdo. Si el acuerdo se llevó el 23 de agosto, ese mismo día tuvo que haberse nombrado. Ahora, ¿qué pasa si el nombramiento no se hubiese hecho el 23 de agosto? El día en el que se tome el acuerdo de la disolución. Si el nombramiento no se hace el 3 de agosto, entonces automáticamente se hacen acreedores de una multa que está tipificada en el artículo 161, 261 del Código Tributario y 262. Ahí están las atenuantes y la gradualidad. Las multas están por ahí por el 248, 249. Por eso es que hay que tener cuidado cuando nosotros estamos hablando de presentación de informe de dictamen fiscal, informe de nombramiento. F456. En el F456 se presentan dos momentos, cuando nombró y cuando informó. De acuerdo al acta, nombré en tal fecha, pero de acuerdo al registro en el Ministerio de Hacienda, informé en esta otra fecha. Por eso pueden estar los nombramientos pueden ser o fuera del plazo legal o el informe puede estar fuera del plazo legal. Ahora, si lo que está fuera del plazo legal es el nombramiento, hay una multa. Si lo que está fuera del plazo legal es el informe del nombramiento, hay otra multa. Y hay muchas empresas que tienen las dos cosas. Multa por informar fuera del plazo legal y multa por nombrar fuera del plazo legal. La ley es clara y me dice, si usted tomó un acuerdo de disolución, nombre ese mismo día. Si usted tomó un acuerdo de fusión, nombre el mismo día que tome el acuerdo. Si la acta dice 23 de agosto del 2019, ese mismo día yo tengo que nombrar auditor fiscal. Si lo nombro un día después, estoy nombrando fuera del plazo legal. Ay, pero mire, si solo es un día. Sí, pero es un día fuera del plazo legal. Y como para presentar el F456, usted no tiene que ir al Ministerio de Hacienda, sino que lo hace en línea, partiendo de la base que se hace en línea, es que se les hace más fácil. Usted puede nombrar domingo. Ese mismo día tuvo que haber presentado puede acordar domingo. Les digo porque los socios trabajan, los accionistas, la junta directiva, no tienen día específico para trabajar. Puede ser un domingo, puede ser un día hábil, puede ser un 15 de septiembre, puede ser un 1 de mayo. Es independiente. Y eso es lo que pasa en las empresas aquí y en el mundo. Pero para efectos de tributos nos corresponde entender lo que pasa acá. Por eso es importante que el 131 le demos una leída unos 10, 20 o 30 veces. Y les digo porque para evitarles inconvenientes a ustedes, para evitarles inconvenientes a las empresas para las que están llevando contabilidades, ustedes tienen que manejar los tiempos en los que, de acuerdo al derecho tributario, tienen que nombrar, tienen que informar. Si ustedes están llevando la contabilidad de un contribuyente en específico y de acuerdo a los ingresos, ya tiene que nombrar. Ustedes están en obligación de decirle, mire, el año pasado, al 31 de diciembre del año 2019, usted ya superaba los ingresos para dictaminarse fiscalmente. Usted tiene todos estos 5 meses para nombrar. Y 10 días hábiles posteriores al nombramiento para informar. Pero muchos creen que bueno, yo nombré en marzo, lo puedo presentar hasta el 14 de junio, no, la ley dice 10 días hábiles posteriores a que se ha hecho el nombramiento. Este es bien fácil.
La empresa que YZTCB nombró un auditor fiscal en fecha 31 de mayo del 2019. Determine la fecha máxima para presentar ese nombramiento. Vamos a ver a quién le preguntamos ahora. Roxana Miranda. Roxana, ¿está por ahí? Bueno, no está. Lo secuestran ustedes. Ofelia. No está tampoco. Pues les voy a ir poniendo en falta a los que no contesten. Carlos. Si va manejando, no, Carlos. Permítame. No, aquí en el micro, güey, no Si está puede peligroso, no, porque aquí te van a robar el teléfono. No, entonces no te arriesgues. Ojalá que no. Hola. ¿El 6 Sería de el qué? 6, ¿verdad? El 6, ¿verdad? El 6 sería. El ejercicio. Ajá, no, el 5. Ah, ok. El 31 fue viernes. Tendría hasta el 14 de junio, me parece. En efecto, 14 de junio. Gracias, Carlos. Bueno, listo. Y este último, pues ustedes lo determinan. Son casos bastante sencillos. Por aquí nos habíamos quedado en las diapositivas. El nombramiento del auditor fiscal, eso ya lo delimitamos. Para los casos A y B, cuándo se hace y cómo se hace y quiénes deben hacer. Para los casos, los literales C y D, que son casos especiales, dice cuándo debe hacerse el nombramiento. Ahora dice que el nombramiento del auditor deberá ser informado por el contribuyente, representante legal o apoderado dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes de haberse nombrado, mediante los formularios
mediante los formularios y bajo las especificaciones que disponga la administración tributaria. Eso también ya lo habíamos visto. Esto es la parte que no habíamos visto. En el caso de renuncia del auditor, el contribuyente estará obligado a nombrar nuevo auditor fiscal dentro de los 10 días hábiles siguientes de suscitada la renuncia, debiendo informar dicho nombramiento a la administración tributaria en la forma prevista en el inciso anterior dentro del plazo de los 5 días hábiles de ocurrido el nuevo nombramiento. Vean que en el 131, en los primeros literales y en los últimos párrafos, me dice que son 10 días hábiles, a excepción de cuando es una renuncia. ¿Y cómo puedo saber yo que es cierto que renunció? Porque en sistema renuncian los contadores. El auditor está en un equipo con el contador y con el representante legal, y ahí está la opción para presentar la renuncia. Si no la presenta en físico y tiene de recibido que ya hizo la renuncia, allí está en el sistema también. Por lo tanto, a ustedes tienen que estar alertas. ¿Por qué? Porque si ustedes son los contadores que están en el equipo y automáticamente les renuncia un auditor, tienen 10 días hábiles la Junta General de Accionistas para volver a nombrar otro. Y posteriormente a esos 10 días hábiles, tiene 5 días hábiles para informar el nuevo nombramiento. Cuando el sujeto a dictaminarse sea una persona jurídica, deberá adjuntarse a la información referida en los incisos precedentes como prueba del nombramiento del auditor fiscal, la certificación de acta general de accionistas, socios, asociados o consejo directivo, según sea el caso. En el caso de las sucesiones, el documento que deberá agregar para ese mismo efecto es el que compruebe el nombramiento. En el caso de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas para efectos tributarios, bastará con la comunicación dirigida a la administración tributaria, en la que se informe del nombramiento del auditor fiscal. Este era otro ejemplo. Los requisitos del dictamen y el informe fiscal. El dictamen y informe fiscal debe cumplir con los siguientes requisitos. Deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones establecidas en este código, su reglamento, leyes tributarias y la ley reguladora del ejercicio de la contaduría. Poseer la firma de auditor que dictamina y sello que contiene el número de registro de autorización del Consejo de Vigilancia para la contaduría pública y auditoría, y además de presentar un escrito a la administración tributaria en el plazo señalado en este código. Los contribuyentes que nombren auditor deberán suministrarle los estados financieros con sus respectivas notas, las conciliaciones tributarias e información suplementaria que establezca el reglamento de este código, así como toda la información y registros, además documentos que el auditor requiera para la emisión del dictamen. Esta es una de las razones por las que a veces los auditores terminan renunciando. ¿Por qué? Porque no les presentan la información. No les presentan la información que necesitan para poder emitir un dictamen fiscal. Uno de los informes que necesita el nuevo auditor fiscal es el dictamen fiscal anterior. Si no hubiese dictamen fiscal anterior, pues por lo menos el informe de auditoría interna. El sujeto pasivo estará obligado a proporcionar al auditor que ejecutará la auditoría una copia del dictamen e informe fiscal del auditor predecesor. El auditor nombrado deberá presentar a la administración tributaria el dictamen fiscal conjuntamente con el informe fiscal, los estados financieros, las conciliaciones tributarias e información suplementaria que establece el reglamento de este código, a más tardar el 31 de mayo siguiente al periodo que se dictamina. ¿Qué significa? Que si yo me estoy dictaminando 2019, yo tengo hasta el 31 de mayo
del 2020 para presentar mi dictamen fiscal. En el caso de fusión, disolución, liquidación de sociedades, el auditor deberá presentar el dictamen e informe fiscal y la documentación a que se refiere el inciso anterior, según cuál sea la circunstancia en las que se describen a continuación, presente en los plazos siguientes. Para las sociedades que han tomado un acuerdo de fusión dentro de los 2 meses siguientes al del cierre del ejercicio en que se tomó el acuerdo de fusión. Por lo tanto, si yo tengo una empresa que ha tomado una empresa X, que tomó un acuerdo de fusión con una empresa Y, tiene del 1 de enero al 28 de febrero, o 29 si fuera un año bisiesto, para presentar el dictamen fiscal. Para las sociedades resultantes o subsistentes de una fusión dentro de los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio en el que se inscribió el registro en la escritura de fusión, el dictamen fiscal del ejercicio siguiente al de la inscripción de la escritura se presentará en el plazo que establece el inciso primero de este artículo. ¿Qué pasa? Que el primer dictamen fiscal que nace de la fusión de una empresa se presenta en los primeros 2 meses, pero el próximo dictamen fiscal se va a presentar en el mismo plazo que establece el primer inciso de este código, o sea, con fecha máxima 31 de mayo del año siguiente. Para el caso de las sociedades subsistentes, si la adopción del acuerdo de fusión y la inscripción de dicho acuerdo se realizan en el mismo ejercicio fiscal, dichas sociedades únicamente estarán obligadas a presentar un dictamen fiscal atinente a ese ejercicio, quedando obligada a dictaminarse los siguientes ejercicios si se suscita cualquiera de las circunstancias previstas en los literales A y B del artículo 131. Para el caso de las sociedades subsistentes, es decir, para las que se forme de 2 o más empresas que se estén fusionando, si el acuerdo de fusión se hizo en el 2019 y en ese mismo 2019 se inscribe el acuerdo de fusión, cualquiera que sea la fecha, solo está obligado a presentar el dictamen fiscal del periodo anterior, del periodo en el que se suscitó el acuerdo. Y los demás tienen que tomar en cuenta lo que dice el 131 en los literales A y B. Es decir, que los demás hay que ver si el activo aplica para dictaminarse o si los ingresos aplican para dictaminarse fiscalmente. Cuando la obligación para dictaminarse fiscalmente provenga originalmente de la concurrencia de cualquiera de los requisitos previstos en los literales A y B del artículo 131 de este código y se suscite cualquiera de las situaciones previstas en los literales A y B de este artículo, el dictamen y el informe fiscal deberá presentarse en el plazo estipulado en estos 2 últimos literales referidos. ¿Cuál es el plazo? 31 de mayo del siguiente año al que se está dictaminando. Pero eso hay que tener cuidado con los plazos y con los casos especiales. Si nos vamos en los casos especiales, ahí se van a acordar de mí cuando estén pagando las multas. Para la sociedad que ha tomado acuerdos de disolución o aquellas cuya disolución se haya decretado judicialmente, dentro de los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio en que se tomó el acuerdo de disolución o se notificó la sentencia de disolución. En los ejercicios siguientes se presentará en el plazo que establece el inciso primero de este artículo. Para la sociedad en liquidación dentro de los 2 meses siguientes al del cierre del ejercicio en el que se inscribió en el registro de la escritura de disolución y en los ejercicios siguientes al de la inscripción de la escritura se presentará en los plazos que estipula el inciso primero de este artículo. El dictamen y el informe fiscal y el balance de liquidación del periodo en el que se aprueba el balance final
se presentará dentro del mes siguiente de la fecha de la aprobación por la Junta General del balance final que liquida la sociedad. Los auditores deben cumplir con las siguientes obligaciones: emitir el dictamen fiscal e informe fiscal conforme a lo dispuesto en el artículo 132 de este código. ¿Qué dice el artículo 132 de este código? Bueno, el auditor debe presentar el dictamen e informe fiscal basado en derecho, basado en las normas. Si por falta de ética ustedes presentan un dictamen o un informe fiscal que no diga explícitamente, exactamente, la realidad tributaria, la realidad económica y fiscal del dictaminado, ustedes deben saber lo que son responsables solidarios por la evasión o la elusión fiscal que pueda suscitarse como resultado de un dictamen fiscal viciado, y que su premio no son multas, son incluso cárcel que están tipificadas en el Código de lo Penal. Ahora dice que tienen que examinar las operaciones del sujeto pasivo dictaminado que estén de conformidad a los principios de contabilidad que establece el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, las leyes tributarias y el presente código. El auditor deberá realizar dicho examen mediante la aplicación de normas técnicas de auditoría que establezca el referido Consejo de Vigilancia. Debe además garantizar que lo expresado en el dictamen y el informe fiscal esté respaldado con asientos contables en libros legalizados, registros auxiliares y cualquier otro registro especial que conforme a las leyes tributarias, leyes especiales y a la técnica contable deba llevar el sujeto pasivo, así como la documentación que sustenta dicho registro. Porque ustedes ven un montón de dictámenes fiscales que tienen unos datos en cada uno de los anexos, pero no hay un sustento físico. Debe atender los requerimientos que formule la administración tributaria, suministrando dentro de los plazos que ésta le señale los datos, ampliaciones, justificaciones, explicaciones, informes relativos a los que se vinculen con ellos, así como los papeles de trabajo que soportan la auditoría y, en su caso, la presentación del dictamen e informe fiscal. Todos los anexos que tiene el dictamen fiscal son parte de los papeles de trabajo. Reflejar en el dictamen y en el informe fiscal la situación tributaria del sujeto pasivo dictaminado, incluyendo una nota o apartado que las operaciones entre sujetos relacionados o con sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en países de estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales cumplen con las leyes tributarias y el presente código. Para efectos tributarios, el número de autorización de auditor para emitir dictamen e informe fiscal de la administración tributaria será el mismo número que asigne el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría para el auditor externo. Vean que los dictámenes fiscales pueden carecer de validez. No tendrá validez para la administración tributaria los dictámenes e informes fiscales emitidos en las siguientes circunstancias. Los que se emitan en contravención a lo establecido en el artículo 22, literales A al H de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública. Cuando sea o haya sido en el ejercicio fiscal que dictamina y en el ejercicio en que se produce el dictamen, director, miembro del Consejo de la Administración, administrador o empleado del contribuyente de una empresa afiliada, subsidiaria o que esté vinculada económica o administrativamente a él, cualquiera que sea la forma como se le designe y se le retribuya su servicio. Es decir, si tenemos parentesco con quien está realizando el dictamen fiscal, pues ese dictamen fiscal no tiene validez porque hay un vicio
el licenciado en Contaduría Pública, contador público certificado, nombrado para emitir un dictamen e informe fiscal conforme lo establecido en el presente código, deberá cumplir con los requisitos, con el siguiente requisito: poseer registro vigente asignado por el Consejo de Vigilancia para la Contaduría Pública y Auditoría, el que deberá ser acreditado por el escrito mediante constancia emitida por dicho consejo. Esto es similar a lo que les dan los abogados del notariado. Bueno, pues al auditor también le dan un número. Cuando las personas jurídicas constituidas bajo las leyes salvadoreñas dictaminen fiscalmente, deberán cumplir con los siguientes requisitos: estar debidamente inscritas en el registro de comercio. Los auditores que designe para dictaminar y emitir dictamen fiscal deberán cumplir con lo establecido en el artículo precedente. ¿Qué suele pasar a veces? Que llega la gente, el auditor, el que realiza el dictamen fiscal, y dice: no, es que fíjese que los registros me los llevaba un chico que estaba estudiando bachillerato contable o tenía el tercer año de la universidad. No, quienes realicen el dictamen fiscal deben ser personas idóneas profesionalmente y legalmente, estar facultadas para emitir un dictamen fiscal, poseer y acreditar el número de registro vigente asignado por el Consejo de Vigilancia para la Contaduría Pública. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Las personas jurídicas también les dan un número para que puedan ejercer. Si no les dan ese número, no se puede. Y como lo establece la ley, si una empresa se va a dedicar a la teneduría de libros y a emitir dictámenes fiscales y contabilidad, solo puede dedicarse a eso. Allí no lo pueden dejar abierto. Bueno, es que nos vamos a dedicar a la teneduría de libros, a llevar contabilidades y la emisión de dictámenes fiscales, pero también vamos a vender naranjas. No se puede. Pero también vamos a dar asesoría financiera. No se puede. En ese caso sí lo regula el Consejo de Vigilancia para la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, que las empresas que se van a dedicar, las entidades jurídicas que van a dedicarse a hacer este tipo de trabajos, tienen que ser específicamente solamente eso. La contabilidad formal dice que para efectos de este código se entiende por contabilidad formal la que, ajustándose consistentemente a uno de los métodos generalmente aceptados por la técnica contable, apropiado para el negocio de que se trate, es llevada en libros autorizados en legal forma. Están obligados a llevar contabilidad formal los sujetos pasivos que, de conformidad a lo establecido en el Código de Comercio o en las leyes especiales, estén obligados a ello. La contabilidad formal deberá complementarse con libros auxiliares de cuentas, necesarios respaldarse con la documentación legal que sustente los registros, que permite establecer con suficiente orden y claridad los hechos generadores de los tributos establecidos en las respectivas leyes tributarias, las erogaciones, estimaciones y todas las operaciones que permitan establecer su real situación tributaria. Los asientos serán en orden cronológico, de manera completa y oportuna, y en idioma castellano, expresado en la moneda de curso legal, que para el caso de El Salvador, de acuerdo a la Ley de Integración Monetaria, la moneda del curso legal es el colón y el dólar. Hay un bimonetarismo, pero ahora mismo solo existe el dólar. Las operaciones serán asentadas a medida que se vayan efectuando y solo podrá permitirse un retraso de 2 meses para efectos de tributo. De acuerdo al 437, los comerciantes individuales, pero estamos hablando del Código de Comercio, los comerciantes individuales con un activo inferior a $12,000 de los Estados Unidos de América llevarán la contabilidad por sí mismos o por personas de su nombramiento. Si el comerciante no la llevare por sí mismo, se presumirá otorgado el nombramiento por quien la lleve.
salvo prueba encontrada. Sin embargo, los comerciantes individuales cuyo activo en giro sea igual o superior a $12,000 y los comerciantes sociales en general están obligados a llevar contabilidad por medio de contadores de empresas legalmente autorizadas, bachilleres de comercio y administración o tenedores de libros con títulos reconocidos por el Estado, debiendo estos dos últimos acreditar su calidad de la forma como establece el artículo 80 del reglamento de aplicación del Código Tributario. Todos los sujetos pasivos están obligados a llevar con la debida documentación registros especiales para establecer su situación tributaria de conformidad a lo que establezca este código y las respectivas leyes y reglamentos tributarios. Están excluidos de esta obligación las personas naturales cuyos ingresos provengan exclusivamente de salarios, sueldos y otras compensaciones de carácter similar por servicios personales prestados como empleados bajo dependencia laboral, y es aplicable a los registros especiales lo dispuesto en el artículo anterior en lo pertinente. Se establecen disposiciones específicas para determinados sujetos pasivos relativas a la obligación de llevar registros especiales, ya sean en forma manual, mecanizada o computarizada. Y aquí vamos sobre los registros especiales. Cuando ustedes quieren saber, mire, ¿y yo qué tipo de registros especiales debo tener? Algunos están llevando o ya llevaron contabilidad agrícola y se dan cuenta que muchos de los jornales que se llevan en la finca, es obvio que no les van a deducir el impuesto, no les van a quitar el impuesto sobre la renta. Es decir, no van a retener y a enterar en F14 sobre los jornales que tengan. ¿Por qué? Porque también el código establece registros especiales para la parte de la agricultura. Dice, los comerciantes no obligados a llevar la contabilidad formal al principio de cada ejercicio o periodo impositivo asentarán con claridad todos sus bienes, derechos y obligaciones en un libro encuadernado. Durante el desarrollo de sus operaciones registrará en dicho libro con claridad y detalle las compras, gastos y ventas, ya sean al contado o al crédito, los cobros y pagos, y harán al final de cada ejercicio una liquidación de sus operaciones. Los importadores llevarán un registro de costos y retaseos de las compras que correspondan al ejercicio que se declara. Los inversionistas, los que se ocupan de la compraventa de acciones, bonos y otros valores mobiliarios, deben llevar por separado un registro especial de esta clase de operación, en el que serán constar la cantidad y el número, la serie, la denominación, la naturaleza o el valor nominal, la cuantía del dividendo o del interés que produce el título, el precio de compra y el de venta de todos los valores con que comercien, el nombre y la dirección del vendedor y del comprador y la utilidad obtenida. Los asientos se harán el día en el que se realice la operación. Y aquí vamos con los agricultores, nos vamos hasta el H. Si bien es cierto que el artículo continúa, pues ya es tarea de ustedes que puedan leer los demás artículos y si tienen alguna duda, pues me consulten. Agricultores, dice, llevarán los registros necesarios de los distintos productos, indicando la extensión de las tierras cultivadas, la clase de cultivo, la cantidad del producto cosechado, la cantidad percibida por su venta. Lo mismo que un control de los ganados y los productos y de toda clase de ingresos que por cualquier concepto obtengan. Bueno, ustedes me imagino que tienen contabilizado su ganado. Registrarán también los gastos necesarios para la producción, indicando los pagos por terrajes, pastajes, jornales, depreciación de la maquinaria y enseres y de los animales de trabajo. Los ganaderos van a llevar, además de lo indicado en el literal anterior, en lo que le corresponda, un registro de las compras y las ventas de ganado con expresión de fecha de compra o de la venta, cantidad, sexo, edad, clase, sangre, variedad, precio de la compra o de venta y el nombre del domicilio o residencia del vendedor o comprador, según sea el caso. También llevarán un registro de la procreación con especificación de cantidad, edad,
sexo de las crías, asignándole su valor conforme a lo prescrito en el artículo 143, literal F de esta sección. Los contribuyentes inscritos del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios deberán llevar los libros a los registros de compras y de ventas relativos al control del referido impuesto, así como registros y archivos especiales adicionales que sean necesarios, y abrir las cuentas especiales requeridas para el control del cumplimiento de dicho impuesto. Los sujetos pasivos cuyas operaciones consistan en transferencias de bienes muebles corporales están obligados a llevar registro del control de inventario que reflejen clara y verazmente su real movimiento, su evaluación, resultado de las operaciones, el valor efectivo y actual de los bienes inventariados, así como la descripción detallada de las características de los bienes que permitan individualizarlos e identificarlos plenamente. Todo sujeto pasivo que obtenga ingresos gravables de la manufactura o de la elaboración, transformación, ganadería, producción, extracción, adquisición o enajenación de materias primas, mercaderías, productos, frutos naturales, accesorios, repuestos o cualquier otro bienes nacionales o extranjeros, ya sean para la venta o no, está obligado a practicar inventario físico al comienzo del negocio y al final de cada ejercicio impositivo. Las obligaciones citadas en los incisos anteriores también son aplicables para aquellos contribuyentes que tengan por actividad la producción, fabricación de bienes muebles corporales, construcción de obras, materiales o inmuebles bajo cualquier modalidad, así como para aquellos prestadores de servicios cuya actividad se materialice en la entrega de un bien, de bienes muebles o inmuebles. Y dice que durante los primeros meses de cada año, los 2 primeros meses de cada año, los sujetos pasivos con ingresos iguales o superiores a 2.653 salarios mínimos mensuales deberán presentar ante la Administración Tributaria un formulario firmado por el contribuyente, su representante legal o apoderado y el contador, al cual se le adjuntará el detalle del inventario físico practicado de cada uno de los bienes inventariados y de la evaluación de los mismos en medios magnéticos electrónicos, con las especificaciones técnicas que la Administración Tributaria disponga. Y pues es la parte del formulario que ya vimos. Y aquí están pues los métodos de evaluación de los inventarios. El valor para efectos tributarios de los bienes se consignará en el inventario utilizando cualquiera de los siguientes métodos a opción del contribuyente, siempre que técnicamente fuera apropiado el negocio y que se trate aplicando en forma constante y de fácil fiscalización. Costo de adquisición, o sea, el valor principal, aumentado en todos los gastos necesarios hasta que los géneros estén en el domicilio del comprador, tales como fletes, seguros, derechos de importación y todos los desembolsos que técnicamente son imputables al costo de las mercaderías. Y aquí está el costo de una última compra, el costo promedio por obligación directa, tenemos el costo promedio, que dice que bajo este método el valor del costo de los inventarios de cada uno de sus diferentes tipos o clases determinado a partir del promedio ponderado del costo de las unidades en existencia al principio de un periodo y al costo de las unidades compradas o producidas durante el periodo. El promedio puede ser calculado en una base periódica. Y tenemos primeras entradas, primeras salidas, que bajo este método se asume que las unidades del inventario fueron compradas o producidas, son vendidas primero y respetando el orden de ingreso. Para los frutos y productos agrícolas se determinará el costo sumando el alquiler de las tierras, el importe de los fertilizantes, la semilla, estacas, plantas, salarios y manutención de peones, alquiler, pastaje de animales destinados a los fines de explotación, el importe de lubricantes, combustibles, reparación de maquinaria y todos los que se hagan para la obtención de los frutos, productos hasta que estén en condiciones de vender. Es decir, que ahí se engloban todos los 3 elementos del costo. Cuando se hace un cese definitivo de actividades, los contribuyentes están obligados a informar. Esto suele pasar con bastante
frecuencia que muchos contribuyentes dejaron de trabajar en el 2018, pero va el 2020 y ya no han presentado ni una sola declaración, ni han presentado Hacienda el cese definitivo de las actividades. Ya sabemos que para el caso de una sociedad, pues tiene que haber un proceso de disolución de la sociedad y de acuerdo al 104, pues nace la obligación del Ministerio de Hacienda de fiscalizar la disolución. Y de acuerdo al 131, la obligación para nombrar auditor fiscal. Ahora, los sujetos pasivos que cesen definitivamente en la realización de sus actividades o pongan término a su negocio por venta, liquidación, permuta es intercambio, disolución de sociedades u otra causa, deberán informar por escrito de tal circunstancia la administración tributaria de entre los 15 días siguientes a su ocurrencia, debiendo presentar los comprobantes de pago del impuesto respectivo. Y esto es la obligación de expedir constancia de retención del impuesto sobre la renta. Cuando se trate de retención de remuneraciones por servicios de carácter permanente, el agente de retención está obligado a entregar al titular de la remuneración a más tardar un mes después de que se le haya efectuado la última retención del ejercicio una constancia que indique el resumen, el total de las remuneraciones pagadas, el periodo cubierto por ellos y el monto total. Así de que es totalmente falso que le digan a usted o que le digan a cualquier persona natural que no le pueden entregar su comprobante de retención de renta porque el comprobante de retención de renta es anual. El artículo 145 del Código Tributario dice que este comprobante debe ser mensual, es decir, un mes después de que se ha realizado la retención, hay que entregarle un comprobante de retención. El agente de retención está obligado a entregar constancia al sujeto pasivo al momento de efectuar la retención por las cantidades retenidas sobre rentas por prestaciones de servicios o por los adelantos que se reciben en la ejecución de contratos, así como por rentas pagadas a sujetos pasivos no domiciliados. Sobre las donaciones, ustedes saben, lo vimos al inicio, ¿qué pasaba con las donaciones? Bueno, si usted hace una donación a las instituciones tipificadas en el artículo 6 del impuesto sobre la renta, pues en este caso, si es una fundación o si es una alcaldía a la que usted le está donando, ellos están obligados a emitir un comprobante y un informe de donaciones, que es el F958. Las entidades a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta están en la obligación de informar toda donación que se les efectúe dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente, expresando la identificación y número de identificación tributaria del donante y el monto de la donación. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de las sanciones que conforme a este código resulten aplicables, además de la revocatoria de la calificación a que se refiere el artículo aludido. Las personas o entidades que tengan o no carácter de contribuyentes responsables, agentes de retención o percepción, auditores o contadores, deberán conservar en buen orden y estado por un periodo mínimo de 10 años contados a partir de su emisión o recibo la siguiente documentación e información: los libros de contabilidad y los comprobantes de orden interno, externo, registros especiales, inventarios, libros del impuesto a la transferencia de bienes muebles a la prestación de servicios. Cuando la contabilidad se lleve en forma computarizada, deberá conservarse en los medios magnéticos que contengan la información, al igual que los respectivos programas para su manejo. También deberán conservarse por el mismo lapso de tiempo los programas utilizados para efectuar mediante sistemas computarizados, así como los documentos que resguarden por medio de sistemas tales como microfichas o microfilm. Las informaciones y documentación que este código exige: copias de las declaraciones presentadas y los recibos de pago efectuados. Y fíjense que con eso los recibos de pago es bien lógico que tienen que tenerse los recibos de pago. ¿Por qué? Porque antes eran los pagos, las presentaciones eran manuales o en DET,
y a ustedes les emitían un mandamiento de pago y ese mandamiento de pago lo iban a hacer efectivo en el banco. ¿Qué pasaba en el banco? Que en el banco o le ponen un específico que no es decir, a los específicos de IVA le ponen el específico de renta o al específico de pago a cuenta le ponen el específico de las retenciones y ahí hay una inconsistencia. Por lo tanto, el pago a ustedes no les va a salir en el sistema del Tesoro Público. Y si a ustedes no les sale el pago en el sistema del Tesoro Público, van a tener una inconsistencia que hace que nazca el artículo 104 del Código Tributario y se ordene el auto que designa la fiscalización. ¿Por qué? Porque no les aparece un pago. Ahora, si está la declaración, pero está con otra fecha y si ustedes tienen el comprobante de pago, nosotros en el reverso podemos verificar en el comprobante de pago qué es lo que les marginó el banco. Y ahí podemos establecer si quien tuvo la culpa es el banco. Y les digo esto ¿por qué? Porque muchos se rebuscan y tienen sellos falsos. Tienen sellos falsos de bancos, tienen sellos falsos del Ministerio de Hacienda. Y en muchas ocasiones ya me han dicho, no, licenciado, si la renta yo ya la pagué, yo le di el dinero al contador para pagarla. Pero cuando uno se va a buscar el impuesto que le correspondía pagar en el F11, no está pagado y es diferente a la renta que andan en físico. ¿Y eso cómo lo pueden hacer? Bueno, porque de todo hay en la viña del Señor. Cuando se extravían documentos y registros, están en obligación de informarlos. En caso de pérdida de los registros de contabilidad y archivos documentales legales, el contribuyente deberá cumplir con las siguientes obligaciones. Informar a la administración tributaria entre los 5 días hábiles siguientes y reconstruir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas que fije la administración tributaria, la cual no podrá ser inferior a 10 días. Es decir, que la administración tributaria puede pedirle a usted que en 10 días usted pueda rehacer la contabilidad, pero no puede pedirle en menos de 10 días. Cuando los documentos extraviados correspondan a los comprendidos en el artículo 7 y 110 de este código y no se hubiera informado a esta administración o en caso de que se informara el extravío de los documentos de los artículos en referencia y se utilizaran por otros sujetos pasivos terceros, pues ahí es un problema porque cuando se utilizan por sujetos pasivos terceros, la información llega a través del F930 o el F987 y los informados son quienes perdieron los documentos. Es por eso que se recomienda que si hoy perdieron los documentos, mañana tienen que informar el número de la resolución, el legajo de documentos perdidos, es decir, del al. Porque si los emite otro a su nombre, pues lastimosamente a ustedes les va a tocar pagar el impuesto. Los profesionales de la Contaduría Pública autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría deben informar trimestralmente a la Administración Tributaria las autorizaciones que hayan efectuado de sistemas contables, libros legales de contabilidad y libros o registro de control de impuestos a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios, ya sea que estos se lleven por medio de hojas sueltas o libros empastados, así como las certificaciones e informes emitidos sobre modificaciones a los libros legales, auxiliares y registros especiales dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. La Administración Tributaria establecerá el formulario, medios y especificaciones técnicas para el cumplimiento de la presente obligación. Y esto es todo lo que tenía que ver ahorita con algunas obligaciones de tipo formal. Ya vamos a ver más adelante, pues las obligaciones sustantivas. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de lo que ya hemos visto?
está muy extenso, hay que leer mucho sin duda y comprender las fechas. Sí, en efecto, Josué, está bien extenso. Y la verdad es que esto es eh, lo que ustedes se van a ir a trabajar, ¿no? Para evitar multas, sin duda, hay que saber. No se puede asumir de mes. Exacto. Vamos a hablar un poco acerca de la extinción de la obligación tributaria. La obligación tributaria, ustedes saben que hay 4 formas de extinguirla. El pago, la compensación, la confusión o la prescripción. De acuerdo al artículo 69 del Código Tributario, es la prestación efectiva de la obligación tributaria, así conceptualiza el pago. Es la prestación efectiva de la obligación tributaria. ¿Y cuáles son los medios de pago que tenemos? Bueno, tenemos medios de pago como dinero en efectivo, con títulos específicamente autorizados, mediante cheque certificado. Ahora pues el código lastimosamente está un poquito retrasado con la información, pero realmente ya tenemos las transacciones bancarias, transacciones electrónicas. Se pueden pagar desde banca, se pueden pagar, hacer un pago desde Pagoes y lo pueden hacer con sus cuentas bancarias. También el otro medio de pago pues es el acreditamiento de retenciones de impuestos, anticipos a cuenta o en contra de créditos fiscales concedidos mediante resolución de conformidad a lo previsto. El pago se entenderá perfeccionado cuando se tuviera a disposición o se hicieran efectivos los medios de pago empleados. La prescripción de la acción para el cobro de los medios de pago empleados no afectará la prescripción para la acción del cobro de la deuda tributaria. El pago de la obligación prescrita no dará derecho a repetir lo pagado. ¿Qué significa? Que si ustedes pagan, y yo ya se los había comentado, muchas veces algunos contribuyentes pagan después de que la obligación tributaria haya prescrito. Cuando pagan después de que la obligación tributaria ya ha prescrito y se dan cuenta que han pagado, quieren empezar el proceso para devolución. Repetir significa cobrar lo que yo pagué indebidamente o lo que yo pagué con prescripción. Cuando una obligación ha prescrito y la pagamos, pues somos responsables directos de haberla pagado, incluso después de que ya estaba prescrito. Por lo tanto, ahí no podemos de ninguna manera solicitar que se nos devuelva lo que ya hemos pagado. Lo que el legislador quiere dar a entender que el pago por la obligación prescrita no dará derecho a repetir lo pagado. Bueno, que aunque se pague después de que la obligación esté prescrita, no se puede pedir pago indebido. No existe la figura de pago indebido porque pagué cuando ya se había prescrito. Pago por retención o percepción, dice. Existe pago de impuestos respecto al contribuyente al cual se han efectuado las retenciones o percepciones que contempla este código o las leyes tributarias respectivas correspondientes hasta el monto de la cantidad efectivamente retenida o percibida y debidamente enterada por el agente retenedor. Les voy a poner un ejemplo. La gente que cultiva caña. Por el cultivo de caña, los ingenios están obligados
a retener el 10% sobre el valor de la venta, pero también están obligados a retener el IVA. Están obligados a hacer una retención del 13% del IVA, los que se dediquen al cultivo de la caña. Por lo tanto, como están obligados a retener, los sujetos de retención que han sido objeto de una retención pueden acreditarse el total de lo pagado. ¿Y por qué viene esto? Porque muchos de los planes en el Ministerio de Hacienda resultan, después de leer el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y resulta que en el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes y a la Prestación de Servicios nos dice que todos aquellos que tengan ingresos por encima de los 50,000 colones al año, pues están obligados a inscribirse en IVA. Para evitarse que usted tenga que inscribirlo en IVA, pues normal, el ingenio Jiboa, el ingenio La Cabaña, o cualquier ingenio, si usted le está entregando caña de azúcar, tiene que retenerle el 13% de IVA y el 10% de renta. Y les digo porque tenemos muchos procesos de algunos productores de caña de azúcar, es decir, agricultores de caña de azúcar, en donde se les está cobrando la renta. Y si ustedes se acuerdan, ya vimos cómo la agricultura debe documentar sus actividades. Y detrás de que yo diga, compré 10 sacos de abono y me costaron $300 o $100 cada uno, pues debe haber una factura de consumidor final, que me la voy a llevar directamente a renta como costo. Por lo tanto, el 10% que me descuentan de renta es puedo hacer un acreditamiento de retención. El pago de la obligación tributaria puede ser realizado por un tercero que no tenga relación directa con la misma. Es decir, si usted me dice, Lick, mire, yo le quiero ir a pagar lo que le sale de renta, bueno, perfecto. Yo le doy el mandamiento de pago y usted se va. Y no le van a decir en el banco, ni como usted no es el deudor directo, no le podemos cobrar, no. El tercero se subrogará solo en cuanto al resarcimiento de lo pagado y las garantías, preferencias y privilegios sustantivos. En estos casos solo podrá pagarse tributos legalmente exigibles. En el recibo que acredite el pago por tercero se hará constar quién lo efectuó. Es decir, que usted puede ir a decir, mire, yo quiero pagar el impuesto sobre la renta de la empresa YZ que tiene ahorita un impuesto por pagar de 5,000, unas retenciones de $6,000, pero es mi amigo, el representante legal, y yo no lo quiero ver preso. Por lo tanto, yo quiero pagar. Entonces, el Ministerio de Hacienda le emite un formulario, usted llena el formulario, usted dice que está pagando. Un tercero que está pagando la renta y las retenciones y perfectamente se recibe el pago. Ahora, la autoliquidación definitiva del tributo se efectuará al vencimiento del respectivo ejercicio de imposición en el plazo, con los requisitos, base y forma de determinación que establezca la ley del impuesto que se trate, efectuando los ajustes que correspondan por pagos de más o de menos en relación al tributo definitivamente autoliquidado. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, en el caso de la renta tenemos como fecha máxima 31 de abril de cada año para presentarlo. Cuando se hace la autoliquidación del impuesto o la liquidación del impuesto, en la autoliquidación del impuesto automáticamente, si me han efectuado retenciones, yo tengo las retenciones que me han efectuado y me las acredito. En el caso de IVA, si tengo retenciones o percepciones, me las acredito. Y eso me permite a mí sopesar el impuesto que voy a pagar. Es decir, disminuye la carga fiscal.
Los tributos, anticipos a cuenta, retenciones y percepciones deberán pagarse o enterarse en los lugares dentro de los plazos que señala este código y las leyes tributarias respectivas. En caso de liquidación de oficio dictada de conformidad a las disposiciones del presente código, el obligado tributario deberá hacer efectivo el tributo, anticipos, retenciones, percepciones, subsidios y accesorios dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la fecha en que quede firme la respectiva resolución liquidatoria, sin perjuicio de los efectos de la mora en pago de la obligación tributaria se produzca desde la misma. Debió haber sido legalmente pagada en su totalidad de conformidad a los plazos establecidos para el pago de las obligaciones tributarias autoliquidadas. Aquí prácticamente pues todo se refiere a la autoliquidación del impuesto. Y lo que dice pues es que hay que respetar los plazos para la acreditación. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos tienen un remanente en febrero y el remanente de IVA de febrero solo pueden deducírselo como excedente del ejercicio anterior en marzo. No, pero muchos contribuyentes o muchos contadores obligan, se les olvida hacerlo en febrero, en marzo, y ya llegando diciembre, bueno, me voy a traer el remanente que tengo desde febrero. Cuando la legal forma no me dice eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros en derecho? A aplicar la legal forma. Es decir, la presentación del dictamen fiscal en legal forma. La presentación del F07, IVA, legal forma. La presentación del F06, específicos y ad valorem, productos del tabaco, bebidas alcohólicas e isotónicas en legal forma. Pero resulta que muchos vendieron el año pasado $500,000, pero se les olvidó que tenían que pagar un específico, un ad valorem. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Por compensación, la administración tributaria compensará de oficio con conocimiento del interesado, a petición de parte, los saldos acreedores de los contribuyentes provenientes de tributos internos con saldos deudores de los referidos tributos, respetando el orden de imputación de pagos establecidos en el artículo 66 del Código, siempre que los pagos hubiesen sido hechos en efectivo y que tanto los saldos acreedores como deudores sean firmes, líquidos y exigibles. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos viendo IVA, vimos que el IVA yo no lo puedo yo no puedo deducírmelo contra nada, no puedo compensar un remanente IVA contra un pago de renta. Pero vimos también que hay casos excepcionales, el de los exportadores, en los que los remanentes sí pueden compensárselo con cualquier tributo a petición del exportador. Es decir, el exportador dice, bueno, yo tengo una deuda con el fisco. Como yo tengo una deuda con el fisco y ellos me deben a mí también, compensemos con esta deuda. Hago un escrito, lo presento a la Dirección General de Impuestos Internos. La Dirección General de Impuestos Internos designa autoridad fiscal para el caso, se emite un dictamen, que por cierto no va a servir para nada porque no le va a traer impuestos al fisco, pero que sí le sirve al contribuyente porque puede compensarse. Es decir, miren, no me regrese el dinero que tengo en IVA, pero compénsemelo con el otro pago del impuesto que tengo pendiente. La extinción del pago de la obligación sustantiva por confusión se da cuando el Estado convergen simultáneamente la calidad de deudor y acreedor de la referida obligación. La acción del contribuyente para solicitar la compensación de tributos caduca en 2 años contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para presentar la declaración en que se liquide el correspondiente saldo a favor. El sujeto pasivo que liquida en su declaración un saldo a favor tendrá derecho a aplicarlo en la declaración del ejercicio o periodo inmediatamente siguiente a su surgimiento
y referida en el mismo tipo de impuesto. Vencida la oportunidad de efectuar la aplicación del saldo a favor, subsistirá el derecho de solicitar la devolución o compensación del mismo cuando ésta proceda conforme a las disposiciones del presente código y a las leyes especiales vigentes. La obligación tributaria se extingue por confusión cuando el sujeto pasivo, eso ya lo habíamos visto, sujeto activo acreedor de la obligación tributaria quedare colocado en situación de deudor produciéndose iguales efectos que el pago. Las acciones y derechos de la administración tributaria para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva, el cobro de las multas y demás accesorios se extinguen por la prescripción, por no haberse ejercido las acciones y derechos establecidos en este código. ¿En qué parte? En el artículo 175 del Código Tributario. Ahí me habla sobre la prescripción. La prescripción a que se refiere este artículo no opera en los casos de los agentes de retención y de percepción que no hayan enterado las cantidades retenidas y percibidas. Es decir, si yo soy un agente de percepción o retención y retuve IVA, o percibí IVA, o retuve renta, eso no tiene vencimiento. La prescripción se interrumpirá con la notificación del requerimiento de cobro administrativo efectuada al sujeto pasivo o responsable solidario. Se suspende el plazo de la prescripción al interponer recurso, proceso o acción por el obligado o deudor tributario en los órganos administrativos o judiciales hasta que la resolución o la sentencia tenga la autoridad de la cosa juzgada. Son aplicables las causales de la interrupción del plazo de la prescripción reguladas en el material civil. La obligación tributaria sustantiva prescribe en 10 años. Las multas y demás accesorios prescriben junto con la obligación a que acceden. Ahora, ¿por qué dice sustantiva? Sustantiva cuando usted ya presentó la declaración. Por ejemplo, la declaración de renta se presenta, pero no es obligatorio pagarla para que aparezca en el sistema. Automáticamente usted presenta una modificación a la declaración y en un término de máximo de 5 o 10 minutos de presentar la declaración ya está disponible para verla. Y no necesariamente se hace el pago. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda tiene 10 años para cobrar, para hacer liquidación oficiosa del impuesto. Cuando alguien presenta un impuesto por $5,000 y no lo paga en los primeros 5 años, el Ministerio de Hacienda tiene 10 años para cobrarlos. Las multas también. El cómputo del plazo de prescripción contará a partir del día siguiente aquel en el que concluyó el término legal o el de su prórroga para pagar cuando se trate impuesto autoliquidado por el contribuyente. Y a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para el pago cuando se trate de liquidación oficiosa o imposición de multas aisladas determinadas por la Administración Tributaria. La prescripción opera en contra del fisco una vez transcurridos 10 años contados a partir del día en que debió ejercerse la acción del derecho de reclamación del acuerdo de las reglas siguientes. Cuando se trate de impuesto autoliquidado por el contribuyente a partir del día siguiente en el que concluyó el término legal. Y cuando se trate de liquidación oficiosa, a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo. La prescripción opera cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en el código. Eso ya lo vimos. Este artículo 22 es del reglamento. La administración tributaria podrá exigir en cualquier tiempo al agente de retención la obligación de enterar las cantidades retenidas y no enteradas en su oportunidad y de imponer las sanciones respectivas, que incluso podrían ser hasta la cárcel. No sé si tienen alguna duda hasta el momento o está claro todo. Porque si me dicen que está claro todo, entendería que está claro.
¿De cuál reglamento usted dijo que era artículo internacional? Del reglamento del Código Tributario. Ok, gracias. Ustedes tienen que tener en cuenta el reglamento. ¿Por qué? Porque el código me dice una cosa, pero el reglamento me dice cómo debo hacer esa cosa. El reglamento me habla de un impuesto. El código me habla de una obligación, pero el reglamento me dice cómo debo cobrarlo. Es la interpretación, digo. Prácticamente el reglamento es la interpretación de lo que dice la ley. Pero no necesariamente es la interpretación, sino la operacionalización de la ley. Bueno, no habiendo más preguntas, nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite, y ya les voy a subir lo que hemos visto hasta ahora. De acuerdo, Liz, gracias. Feliz noche, Lee. Feliz noche a todos. Noches. Gracias, Arlen. Feliz noche. Compañero. Buenas noches, Blanca. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Lorena.